Hola, ¿qué tal? Nos encontramos entrevistando como parte de la tarea de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas a una gran líder, no solo en el mundo de la política del Estado de Campeche, sino también en el ámbito como funcionaria pública. Es una mujer que por muchos años sentó las bases y los precedentes para la actual administración y para la actual política que tenemos en el Estado. Una mujer que con su don supo llevar y ganarse la confianza de muchos mandatarios y desde la trinchera que estuvo y ha estado, aportar para el desarrollo del Estado. Me encuentro con la licenciada, ahorita diputada de la legislatura local, Ana Graciela Crisanti Villarino. Gracias, licenciada, pues dentro de las preguntas que vamos a realizar, con mucho gusto, para la tarea que tenemos como líder mujer para la escuela es, considera que las cualidades, ¿cuáles considera que deben ser las cualidades que debe tener un líder y una mujer líder, y si son las mismas? Enfocando tu pregunta, antes que nada muchas gracias por todas tus palabras y tus consideraciones. Y estrictamente como me has planteado la pregunta, no son diferentes. Si le damos a tu pregunta un sentido para diferenciar líder al género masculino o la diferencia entre el género líder mujer, para mí no las hay. Para mí no las hay. Un líder tiene determinadas características, pero más si es mujer y le tocan tareas específicas y le tocan trabajos específicos como mujer, considero que incluso tiene más compromiso, tiene más responsabilidad. Hay estudios, no lo estoy inventando, en el que se afirman que las mujeres tienen más capacidad de liderazgo por su propia naturaleza de ser mujer. Las mujeres, desde el simple hecho de, llegado el momento, formar una familia, empieza incluso liderando su casa, liderando su hogar, y si se enfoca y se concentra y hace bien su trabajo, cualquiera que éste sea, en el hogar, en su trabajo del día con día laboral, y luego a quienes nos ha tocado responsabilidades más grandes, y si se enfoca, y todo está demostrado que las mujeres son más organizadas, dan más de su tiempo. Entonces no es un pleito entre géneros y demás, pero siempre las mujeres damos un poco más. Esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Fue difícil posicionarse como líder mujer en un mundo donde aún la mayoría de los líderes, y actualmente todavía vemos que sí ha habido el avance, pero continúa esto, sí, como no, tanto en lo político como en lo burocrático? ¿Fue muy difícil? Sí, fue difícil. Sin embargo, tengo que reconocer, y lo he externado muchas veces públicamente, las mejores oportunidades de mi vida yo las recibí de hombres que me conocieron mi forma de trabajar y que me depositaron mucha confianza. Pero además sí fue difícil porque ante esa confianza recibida, yo soy muy aprensiva, entonces entendía que tenía que corresponder a esa confianza con el doble de trabajo y demostrar por qué me la estaban otorgando. Entonces siempre porque cuando una mujer tiene responsabilidades importantes o tareas, o se le designan tareas importantes, es muy observada, somos muy juzgadas, y a veces incluso los propios hombres y las propias mujeres, que no nos quedamos atrás, siempre estamos juzgando cómo lo hizo, por qué lo hizo, si vale la pena el trabajo que está haciendo, en fin. Entonces eso implica mucho compromiso, mucha responsabilidad, y en mi caso personal, porque tu pregunta sí fue dirigido, sí fue difícil,
me presioné mucho de dar siempre lo mejor y de entregar las mejores cuentas. Entonces eso implica más entrega, más tiempo, más todo. Y bueno, tú lo sabes, en el caso de la administración pública me tocaron a mí puestos, fui secretaria particular de un gobernador. Entonces, el ser secretaria particular de una gente con esa responsabilidad como es dirigir un estado, pues implica muchas veces mucho tiempo. Si el horario es de 9 a 9, pues tú estás hasta las 2, 3 de la mañana, y al mismo tiempo de trabajo arduo, constante, pues tienes otras responsabilidades personales y tienes que organizarte y tienes que cumplir con todo el mundo y cumplir bien y dar lo mejor de ti mismo. Y cuando terminó esa responsabilidad, que fui secretaria particular durante los 6 años, terminó la administración de ese gobernador y me pregunté, ¿por qué? ¿Cuál había sido el éxito? ¿Por qué? Y a final de cuentas la respuesta fue porque tuve un excelente equipo de trabajo. Pero los equipos de trabajo son tu responsabilidad como líder. Siempre soy una convencida de que tú puedes tener un muy buen equipo de trabajo. Y otra de las cualidades de los liderazgos es que tienes que hacer que todos y cada uno de los miembros de tu equipo den lo mejor de sí mismo. Entonces, todo esto, Lee, ¿cómo se logra? Usted nos está dando y nos habla de equipos. Nos habla y la verdad me sorprende mucho y a la vez no, cómo es que a usted lo que actualmente se pugna, que es la paridad de género, usted lo vivió. ¿Cómo lograr toda esa integración? ¿Cómo lograr liderar ese equipo? ¿Cómo lo logra? Tienes que escuchar opiniones, puntos de vista. A veces tu equipo está ávido de dar propuestas, soluciones, y bueno, tienes que escuchar. Si tú como dirigente, como líder de un equipo de trabajo, que en ese entonces la situación política en Campeche era difícil, teníamos una resistencia civil, entonces era muy importante que toda la gente que estábamos trabajando en ese equipo de trabajo se expresara y que además todas sus expresiones, propuestas y demás, si no del todo, de alguna manera sean tomados en cuenta. Las personas, hay algo muy importante que los estimula y los hace dar lo mejor de sí, es valorarlos y hacerlos sentir importantes. Y cuando las cosas o las propuestas no se puedan llevar a cabo o no sean del todo factibles, etcétera, hay que decirlo, porque a final de cuentas la persona que dirige, que cabeza ese equipo, debe inspirar a los demás. Por lo tanto, es muy importante que te vean organizada, creativa, y algo que es tan importante y no se le da la debida notoriedad, es la congruencia. La congruencia es tan importante. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Usted, como ya lo comentamos, usted ha sido secretaria particular en el ámbito burocrático, sí. Ha tenido otros cargos también, y uno de los cargos, aparte de la encomienda que tiene ahorita como diputada, es que fue presidenta del partido. ¿Cómo hace esto para lograr, y sé que es el punto medular ahorita, usted cree que la preparación en un líder es importante? Sí, cómo no, muy importante, porque independientemente de que te provee de armas, te provee de mecanismos y
y te da herramientas para que puedas hacer bien tu trabajo, insisto, el primero que tiene que poner el ejemplo es la persona que dirige. No solo en la preparación, que insisto es muy importante, en la congruencia, en el respeto a los valores, pero sobre todo respeto al ser humano, a la gente. En el partido es todo un mundo diverso. En el partido confluyen diversos corrientes de pensamiento. El simple hecho de estar sectorizados, obreros, jóvenes, sector popular, las mujeres tienen un espacio. Entonces, imagínate que el dirigente, el líder de ese partido, en el ámbito que le corresponda, municipal, en mi caso fue estatal, tiene la obligación de escuchar, atender, oír todas las opiniones y sobre todo involucrar. Las personas se tienen que sentir atendidas. Muchas veces el dirigente solo tiene que hacer el trabajo de escuchar todas las voces, todas las corrientes. Muchas veces la persona se va sin oír lo que quisiera oír, pero se tiene que ir satisfecho, atendido, apapachado, que sienta que su dirigente del partido tuvo un espacio, tuvo posibilidades de desahogarse, tuvo posibilidades de que el dirigente la escuche o lo escuche. Eso es sumamente importante. Y tienes que tener la capacidad de relacionarte con todo tipo de personas, porque insisto que nuestro partido es muy diverso, muy rico. O sea, lo que platiques a lo mejor con un campesino de la CNC, por muy humilde que sea, no es tu misma plática o sentimientos con un bolquetero de la CENOP, o con una lideresa de una colonia, o con un representante del partido, o con un profesional y técnico. Nosotros tenemos esa fortuna, abarcamos muchos sectores, entonces tienes que enriquecer tu dirigencia con atender, escuchar, dirigir, pero sobre todo, insisto, el tema de la congruencia es muy importante. Yo no puedo sentarme 3 horas a hablar y de aconsejar o dirigir algo de lo que yo no soy capaz de hacer, o que estás hablando de pedir humildad, de todo, cuando tú no eres humilde. Y nuestra gente en el partido no se debe menospreciar. Nuestra gente es muy inteligente, se da cuenta de todo, se da cuenta cuando tú estás diciéndole algo y sabe que no lo practicas, o sabe que por atrás estás haciendo las cosas diferentes. Es muy importante. Para terminar ya esta pequeña entrevista y gran charla con usted, que podríamos pasar acá gracias. horas platicando La verdad que sobre sí, me esto. encanta. Ya hablamos desde su aspecto como burócrata y su aspecto como política. Sí. Pero como líder mujer, ¿qué nos podría aconsejar a las mujeres que quieren ser líderes o que pueden ser líderes para poderlo lograr? ¿Cómo no? Desde el ámbito en el que estés. Como mujer, no te rindas. Insisto que no lo digo yo, está demostrado por estudios. Las mujeres somos capaces de todo. Y en el buen sentido de la palabra y bien enfocadas estas fuerzas, la mujer tiene que ser una mujer capaz de ser creativa, de reinventarse, de prepararse, de fortalecer su congruencia, de tener, si estamos hablando de dirigir y no eres capaz de dirigirte a ti misma, creo que estamos yendo mal. El dirigirte a ti misma significa que tengas muy claros tus objetivos, que tengas muy claro qué es lo que quieres, y todo esto, tú tienes que ser, si eres mamá, tú tienes que ser la inspiración para tus hijos.
Y si tú te preparas y fortaleces tu interior y tu voluntad y tu fuerza, así lo vas a reflejar, así lo vas a enseñar, así vas a inspirar y así lo puedes dirigir a los otros ámbitos de los que te toque vivir. Y eso se tiene que ser tan fuerte y tan... La vida no es fácil para las mujeres. Es difícil, sobre todo cuando eres mamá soltera, que tienes que echar todos los hombros y sacar a tu familia adelante. Entonces esa fortaleza, ese liderazgo que tienes en tu casa, con tus hijos, con tu familia, te juro que te va a ser más fácil enfocarla a otras áreas, ya sea en la administración pública o en el trabajo que te toque. En el trabajo que te toque, que ahorita hay tantas posibilidades para las mujeres, que es no rendirse. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho, todavía el camino es muy difícil, muy difícil, porque todavía hay áreas sustantivas del mundo y de nuestra vida que la dirigen los hombres, la siguen dirigiendo los hombres. Y mientras avanzamos en la cuestión legal de paridad y demás, también hay que pugnar por los lugares donde se toman las decisiones, porque mientras esas decisiones que nos competen y nos afectan las sigan tomando hombres, no es lo mismo. Por eso hay que luchar, no hay que rendirse. Diputada, le agradezco actualmente esta pequeña charla, estos consejos, esta visión que tiene una persona con experiencia absoluta, pero sobre todo convencidísima de lo que digo. Una líder mujer en el estado de Campeche. Con mucho gusto, Vivi. Gracias. Con mucho gusto. Me da gusto que la Escuela Nacional de Cuadros esté haciendo este tipo de ejercicios y demás, porque por mínimo que sea esta entrevista, tu tarea, lo que sea, me siento muy satisfecha de poder aportar, aunque sea un grano de arena. Si algo le sirve o te sirve, uy, olvídate, estoy del otro lado. Muchísimas gracias. Para servirte.